En aquel tiempo Jesús de Nazaret era aún adolescente. Si nos fijamos en la cronología exacta de su nacimiento, tendría no menos de 13 o 14 años. En una época dominada, enseñoreada por el gran Imperio Romano, porque en efecto ya lo era. Tras la proclamación de Octavio, ya como Octavio Augusto, se inauguraba esa etapa imperial. Atrás quedaba la mortecina república y se daba paso al gran sueño de Julio César, el gran arquitecto del Imperio Romano. Octavio Augusto, el sobrino nieto de César, había batido a Cleopatra, a Marco Antonio, a los cántabros, y ahora soñaba con expandir su influencia sobre las marcas del norte. A los romanos no les apetecía mucho, la verdad, incursionar en la Germania, pero hay pruebas más que evidentes que ya en ese tiempo inicial del imperio había signos de mercadeo, de expansión cultural y sobre todo invasión bélica. Se habían superado las limes del Rin y ahora las legiones de Roma se posicionaban ante el río Elba. Nadie discutía a esas alturas que solo un milagro pararía la invasión alemana de todo el norte de Europa. Los romanos estaban dispuestos a extender sus legiones, su influencia, hacia más allá de las latitudes del Elba. Y desde luego, solo una confabulación, solo una conjura, solo un levantamiento al unísono de las tribus germanas lo podría impedir. Aunque algunos historiadores sospechaban que ni siquiera eso pararía la máquina letal romana. El imperio se expandía, el imperio se propagaba a velocidad rauda. Y más de 100 millones de seres humanos pensaban en romano. Prácticamente la tercera parte de la humanidad estaba bajo el influjo de Roma. Una capital, la ciudad eterna, que contaba con más de 1 millón de habitantes, hecho insólito, pues casi todos ellos eran de procedencia esclava. El Imperio Romano, 1000 años de historia, 1000 años de influencia, sobre todo para Europa, pues cambió nuestro concepto, cambió nuestra vida, nuestra forma de entender la existencia. Y en aquellos momentos, con el occidente absolutamente pacificado, las Galias, Hispania, el proyecto de anexión se fijaba en el norte europeo. Pero aquí tenemos a un protagonista indiscutible de la historia. Su nombre Arminio, aunque posteriormente en el siglo XIX los nacionalistas germanos le autonombraron Hermann. Hermann significa hombre de guerra, hombre de armas. Y Arminio, desde luego, era candidato a ocupar ese lugar de privilegio en la historia de los alemanes. Arminio fue definido por el historiador Tácito como el libertador de la Germania. Aunque la historia de este líder guerrero es sumamente curiosa, pero no distinta a la de otros líderes. El propio Atila tuvo una analogía tuvo una vida muy parecida a la de Arminio. Arminio era hijo de Segimero. Segimero era el gran jefe de los queruscos, una tribu que habitaba cerca del actual Hannover, en la Westfalia. Segimero había sido un buen auxiliar de Roma, había servido con sus guerreros, con sus hombres en las diferentes campañas. Y su hijo Arminio no le fue a la zaga. La verdad es que se instruyó en Roma, recibió educación en Roma y fue proclamado ciudadano romano. Nada hacía pensar que Arminio se fuese a convertir en el mayor azote, en la mayor pesadilla para los romanos en esa parte tan difícil de Europa. Según se cuenta, Arminio dirigió tropas queruscas en los Balcanes, luchando al servicio de los romanos como tropa auxiliar. Un hombre instruido,
pero también preparado para la guerra y para la conducción de hombres en campaña. Nociones que aprendió muy bien de sus entonces aliados romanos. Según estas crónicas, Arminio nació en año dudoso. Unos dicen que en el año 15, otros el 16, el 17, 18, todos esos años se barajan a la hora de establecer una fecha concreta, pero vamos a quedarnos con la del 18 a.C. Los queruscos, como otros pueblos germanos, eran entidades nómadas, dedicadas al pastoreo, muy belicosas entre sí y siempre aferradas a su sentido, a su gran sentido de libertad. Por eso soportaron pésimamente, que los romanos pretendieran arrebatarles sus tierras inhóspitas, sus tierras infértiles, sus tierras difíciles, abruptas, cubiertas por bosques, selvas, cubiertas por las ciénagas, siempre a expensas de las lluvias torrenciales, pero al fin y al cabo, sus tierras. Se dice que en ese año 7 después de Cristo, cuando ya tenía 25 años en su haber, 25 años de vida, los mismos que el gran jefe visigodo, Alarico, cuando se proclamó rey de las tribus occidentales de los godos. Qué curioso cómo estos líderes van enlazando sus vidas según qué determinados asuntos, ¿verdad? La formación cultural parecida a la que recibió Atila, que también fue rehén amistoso de Roma, era una práctica muy habitual, llevar a los primogénitos de los jefes locales, de los jefes tribales, a Roma, para que fuesen instruidos pues en la fe, en la cultura latina. Eso hacía pensar, o por lo menos prometía, un futuro líder muy pegado a las cuestiones romanas y sobre todo a expensas de lo que los jefes del momento quisiesen decidir. Y estos jefes, estos jóvenes, instruidos en Roma, más tarde entraban al servicio del ejército romano. Pues aquí tenemos a Arminio entroncado en cuanto a cultura, formación e instrucción al propio Atila, y en cuanto a edad, a la hora de asumir el liderazgo de su pueblo, el querusco, pues unido también a Alarico, que hizo lo propio con los godos. Los tres fueron auténticos descalabros para Roma. En nuestra parte hispana tenemos al lusitano Viriato. Siempre surgía un líder guerrillero, un líder tribal que se las ponía muy difíciles a los romanos. En el caso de la Germania fue Arminio. Cuando Arminio regresa, todavía joven, en ese año 7 después de Cristo, se encuentra con una situación complicada y sumida en la más absoluta corrupción. Más allá del Rin, los romanos habían llegado a las riberas del Elba. Se habían posicionado en la actual Westfalia, en los territorios de la actual Westfalia, y allí un gobernador, Publio Quintilio Varo. Este hombre, más dado a los placeres mundanos que a los de la milicia, desde luego disfrutaba muchísimo en su posición de gobernador, era una especie de pretor provincial local, y admitía de buen grado siempre pues la corrupción, la mordida, el trasiego de dinero para tal o cual causa siempre del comercio. Los mercaderes locales sabían muy bien que para traficar con sus productos, con sus mercaderías, debían hablar previamente con Varo. La situación era irrespirable, dicen. Y los germanos de aquella zona, desde luego, se sentían sometidos al yugo, a la presión terrible de los impuestos exigidos por Varo y sus gentes. Roma no estaba bien vista allí. Había muchos auxiliares, había muchos feudatarios, muchos afines, y desde luego los queruscos eran de esa condición. Pero Arminio, culto, preparado, dispuesto, siempre a la rebeldía, entendió que había llegado el momento de dirigir a su gente contra el invasor. Era momento para el levantamiento, para la sedición, para la sublevación de cuantas más tribus germanas, mejor. El objetivo, expulsar a los romanos de la Germania. Desde luego los latinos no estaban dispuestos a irse por las buenas, y mucho menos que un joven rebeldón, insolente,